Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy os mostraré cómo decoré esta preciosa caja de madera, que es una caja de madera que además hice con una máquina láser nueva que tengo. Y si queréis ver cómo hice la caja, dejármelo en los comentarios y os lo mostraré en otro vídeo. La voy a decorar con decoupage, con unas láminas que tengo en casa ya desde hace un tiempo. Son unas láminas con las rosas azules, como veis, que preciosas, o al menos a mí me encanta. Lo que hago es poner una capa de pegamento, cola para decoupage, cola blanca en la tapa, que llegue bien a todas partes para que la lámina quede bien pegada, no quede ninguna parte de la madera sin cola, para que no haga globos. Humedecí la lámina con un poquito de agua porque es un poco dura, no es una lámina como de papel de arroz o de servilleta, que es blandita, y al humedecerla lo que hago es evitar arrugas. Otra opción, en lugar de humedecerla, sería poner el pegamento directamente en el papel. La extiendo muy bien, la aliso con un pañito limpio y con una lima de uñas retiro el papel sobrante. Es más fácil retirarlo así que recortar y que nos encaje perfecto. El sobrante de papel se puede retirar así en húmedo o bien dejarlo secar y retirarlo más tarde. Voy a hacer lo mismo con los laterales de la caja en la parte que es lisa. Daré por encima una capa de barniz para protegerla bien. Yo se la voy a dar mate. La decoración es muy sencilla, pero no quise hacerle más porque yo creo que no lo necesita. Es muy bonita así como está. Y lo que os dije antes, si queréis ver cómo hice la caja con la máquina láser, todo madera, incluida la parte que es curva, me lo dejáis en comentarios y yo haré un vídeo cómo hacer estas cajas. Cuando el pegamento se haya secado bien, con una pintura, esta que estoy usando es
un siena tostado y una esponjita con apenas nada de pintura para no mancharlo mucho. Voy a envejecer un poquito los bordes, pero ya veis, muy poquito por todos los bordes del papel. Tengo este corazón así tan fino que es un sobrante que me quedó al cortar la caja y que creo que le quedará perfecto en la parte de arriba. Lo mancho también con la misma pintura siena tostada y lo voy a pegar en la tapa con un poquito de cola blanca. Después, con un pincel muy fino, voy a retirar lo que sobra de la cola, estirarlo bien para que no queden pegotes ahí. Como la tapa encaja bastante justa en la caja, le voy a poner este trocito de cinta color azul y la voy a pegar con pegamento y la dejar secar bien. Esto me ayudará a tirar de la tapa para abrirla. Y aquí la veis ya terminada. Decidme en los comentarios qué os parece. Ya veis que una vez hecha la caja, decorarla ha sido súper fácil. Espero que os guste, me dejéis un like y lo compartáis en vuestras redes sociales. Y si no os habéis suscrito, que os suscribáis. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos pronto en un nuevo vídeo.